Gloria al Rey de Reyes. Amén. Dice San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Dice, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. ¿Cuántos quieren la paz del Señor? ¿Cuántos tienen la paz del Señor? Amén. Dios manifiesta su paz, ¿verdad?, en nuestra vida cuando le reconocemos. Amén. Cuando su palabra llega a nuestras vidas. Ahí está. Gloria a Dios. Y Él dice que nos da su paz, ¿sí? Esa paz que va más allá, ¿verdad? La otra vez lo habíamos compartido de lo que dice la Real Academia Española, ¿verdad? En el diccionario, que todos podemos encontrar, que todos podemos googlear, ¿no? Él nos da esa paz, ¿no? Cuando llega su amor maravilloso a nuestra vida, cuando nos da vida espiritual, ¿no? Él nos da esa paz, esa mirada diferente de la vida, ¿verdad? Él nos hace ver que Él está en nuestra barca, allí. Porque la vida de las personas es como embarcarse, ¿verdad? Y a veces llueve y a veces vienen tormentas, vientos, y el que no sabe que el Señor está allí sentado y te llama, se desespera y algunos se tiran, ¿verdad? Y algunos se ahogan. Pero Él, a los que estamos acá y a muchos más que se congregan en diferentes lugares y a otros que andan caminando por allí y aún no se han enterado, ¿no? Le dice, yo estoy en la barca, yo estoy en tu barca, solo tenés que darte cuenta, ¿sí? Solo tenés que darte cuenta y no correr como el mundo corre para todos lados, ¿verdad? Veía ayer, miraba un poquito en la tele, gente haciendo cola, comprando como si fuera el último día, ¿verdad? Había comprar electrodomésticos, mercadería, porque no sabemos lo que va a pasar después del domingo, todos alarmados, ¿verdad? Sacando de donde no tenían para comprar porque el lunes van a aumentar los precios, ¿no? Claro, ya aumentaron, ¿verdad? Pero el mundo, ¿verdad? Inclusive cristianos, ¿verdad? Cruzándome por ahí, no, fui porque me tengo que estoquear de esto, me tengo que estoquear de lo otro. ¿No? Yo le decía, pero tranquilo. Bueno, decí que tenés para comprar, ¿no? Pero tranquilo, porque el Señor está en la barca. Amén. Así que mirá al que tenés a tu lado, al que está cerquita allí, decirle, tranquilo, tranquila. El Señor está. Amén. No importa las turbulencias, no importan las tormentas, ¿sí? Lo más importante es saber de que el Señor está. Y si el Señor está, la tormenta pasa. Y si el Señor está, el viento se calma. Si el Señor está, está todo bien. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento en esta tarde. Y hablando un poco de paz y un poco de... Hablaba Ángel de la billetera que se tiene que convertir. Gloria a Dios, ¿verdad? Que eso también es adoración, ¿verdad?
Yo les quiero hablar en esta tarde, noche, de la verdadera prosperidad. Quiero hablarle de la verdadera prosperidad. Saludamos a los hermanos que nos están mirando por las redes, a los pastores, allá que me mandaba un mensaje el pastor Martín que como que los agarraron ahí en Líbaro, que no hay mucha gente, los agarraron también ahí como para estar en las mesas, así que estaban ahí un poco haciendo de todo. Y bueno, algunos hermanos también, mi esposa también está ahí, la citaron, le llegó el sobrecito de la citación, así que tiene que estar allí, no sé hasta qué hora. La otra vez eran las 0:30 y algo y estábamos con Abacú esperando que salga. Una locura. Pero bueno, calculo que ahora porque hay menos candidatos puede ser más rápido. Sí, esperemos. Pero sí sabemos que el Señor está, ¿verdad? En la barca. ¿Sí? Está en tu barca y está en la barca de Argentina también. Amén. El Señor está allí y su paz está allí. Te quiero hablar de la verdadera prosperidad. Amén. Prosperatis del latín, buscaba en el diccionario. ¿Sí? Y dice, curso favorable de las cosas. Otra definición dice, buena suerte o éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre. Otra dice felicidad, ¿no? Prosperidad, felicidad, bonanza o buen suceso en la salud y negocios de alguien. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué les suena a algunos o a muchos cuando se dice prosperidad? ¿No? Se agarran los bolsillos, ¿no? A muchos. Y muchos piensan en el dinero, en la parte económica, ¿verdad? Y algo tiene que ver, ¿no? Pero quiero hablarles de la verdadera prosperidad que debe buscar un hijo de Dios. Amén. Y hablando de prosperidad, podemos buscar ejemplos en la Biblia. Podemos buscar personas que han sido prósperas, personas que nos llevan a ver cuál es la verdadera prosperidad que quiere el Señor. ¿De qué nos habla la Biblia? Porque uno puede decir, bueno, yo para ser próspero tengo que trabajar mucho, me tengo que sacar la quiniela, dicen otros. Otro, bueno, dice un golpe de suerte, ¿no? Y podemos hablar, ¿no? Pero rápidamente uno piensa la parte económica, ¿no? Y hablando de prosperidad, yo por ejemplo me acuerdo de José. ¿Cuándo se acuerdan de José, el soñador? José, ¿no? En Génesis nos relata la vida de José, que era el menor de muchos hermanos, ¿verdad? ¿Qué pasaba con estos hermanos? ¿No? Resulta que Dios le puso sueños a José, le dio sueños, y él era un chico inocente, jovencito, iba y se los comentaba, hermano, pasó esto, miren este sueño que me dio Dios. Y los hermanos, a ninguno les gustó, ¿no? Porque todos se veían en el sueño de que todos iban a doblar su cabeza, ¿no? A darle reverencia a él, ¿no? Todos los sueños de José eran así. Y los hermanos mayores, encima el padre va y le compra la mejor túnica de colores, ¿no? Y los hermanos dicen, pero este es el nene mimado, ¿no? Y los hermanos eran cazadores, pastores, ¿no? Gente esforzada, y venía el jovencito José, ¿no? Contento a querer ayudarlos, a querer colaborar, y los hermanos le tenían envidia, ¿verdad?
¿Qué quiere acá? ¿No? ¿Qué pasó con José después? Fue metido en un foso, ¿verdad? Rasgaron su ropa, mataron un animal, le dijeron al padre, encontramos esto, ¿no? Y estaba en el foso, aparecieron unos madianitas, fue vendido. ¿Sí? Los hermanos lo vendieron a José, ¿no? Vendieron a su hermano. José, bueno, fue vendido, cayó en la casa de un oficial del faraón que lo compró como esclavo. Compró como esclavo a José, ¿sí? Y cayó en la casa. ¿Sí? Y dice Génesis capítulo 39, ¿sí? Versículo 2, para ir rápidamente adentrándonos a lo que es el mensaje y hablar de lo que es la verdadera prosperidad. ¿Lo tienen? Génesis capítulo 39, versículo 2. Léele al que está a tu lado y decirle, mira, escuchá, mas Jehová estaba con José y fue, ¿cómo fue? Varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Claro. Dice que fue varón próspero. Ahora, ¿cómo fue varón próspero si estaba de esclavo? ¿No? ¿Cómo fue varón próspero si era esclavo en la casa de su amo? Pero dice que Jehová estaba con José. Jehová lo repite, ¿verdad? En diferentes partes, ¿no? Cuando relata la vida de José, dice, y José estaba con Dios y Jehová estaba con José, ¿no? Lo va repitiendo. Miren ustedes que José estaba allí en el foso. Se levantó, ¿no? Lo vendieron, cayó acá, con la gracia de Dios, con la sabiduría de Dios, él comenzó a administrar con ese temor de Dios, ¿no? Con esa integridad que tenía, comenzó a administrar la casa del faraón, ¿no? Y la casa del oficial del faraón, que se llamaba Potifar, ¿verdad? Y comenzó a hallar gracia delante de este hombre hasta que la mujer se quiso acostar con él. La mujer de Potifar se quiso acostar con José. José se escapó, mintieron, lo metieron en un calabozo, ¿verdad? Lo metieron preso, estaba allí hasta que alguien se acordó, volvió a salir, interpretó sueños del faraón. Después el faraón lo sacó, lo puso de gobernador a José para administrar, ¿verdad? Porque venían 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Pasaron los 7 años de abundancia y José había administrado perfectamente y tenía abundancia y todo el mundo le venía a comprar. Él era el gobernador de Egipto. ¿Y saben qué? Cayeron sus hermanos a comprar? Aquellos que habían mentido, aquellos que lo habían metido en un foso, aquellos que lo habían vendido, vinieron a comprar y ahí uno puede decir, bueno, José ahí se podía vengar de ellos, ¿verdad? Los tenía ahí regalados, como se dice. Pero José estaba con Dios y Dios estaba con José. Y él era una persona íntegra, una persona temerosa y obediente de Dios. Y en eso se basaba su prosperidad. Porque uno puede decir, ¿cómo puede ser próspero si era esclavo? No, porque su prosperidad estaba en esa paz interior que tenía. Su prosperidad estaba en esa paz que a pesar de las circunstancias, de las adversidades, él siempre estuvo esperando en Dios. Él siempre estuvo esperando en Dios, a pesar de que lo tiraron al foso, a pesar de que lo metieron a la cárcel, a pesar, ¿verdad?, de que cuando parecía que todo se acomodaba, vino la mujer de este Potifar y se quiso acostar con él, mintió, ¿no? Y él podría haberse dicho, no, pero ahora sí Dios me iba, pero ¿qué pasó, Señor? ¿No? Pero no,
Él tenía, ¿no? Dice, mas Jehová estaba con José y José fue varón próspero. José fue varón próspero. Pero, ¿de qué prosperidad, no? Queremos hablar en esta noche? De la prosperidad que viene por dentro, ¿verdad? La prosperidad que radica en la comunión con Dios, en la obediencia al Señor, en la paz interior, en el dominio propio, ¿verdad? De esa prosperidad queremos hablar. Vamos a Job 36:11. Amén. Amén. Tenemos Job capítulo 36, versículo 11. Dice, si oyeren y le sirvieren, aquí Eliú exalta la grandeza de Dios y dice, si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Te leo otra versión, dice, si ellos aceptan obedecerlo, pasan el resto de su vida felices y con gran prosperidad. Te leo otra versión, si le hacen caso y se someten, gozan de dicha y felicidad por el resto de sus días. Amén. Esa es la prosperidad, ¿no? La prosperidad de José no era económica porque era un esclavo. Su riqueza no era material, sino que él tenía una riqueza espiritual. Su mayor tesoro no consistía en bienes tangibles, bienes que se ven, bienes que se pueden tocar, ¿verdad? No, su mayor riqueza era intangible, lo que no se ve. Amén. Su prosperidad era espiritual. Su prosperidad consistía en paz, en salud emocional, en presencia de Dios. Amén. José no era rico, pero era próspero. Amén. Así que mirá al que tenés a tu lado y decirle, José no era rico, pero era próspero. Y vos podés no ser rico o rica, ¿no? Económicamente, pero sí poder ser próspero. Amén. Es un ejemplo. Otro ejemplo que quería compartir se encuentra en la tercera carta del apóstol Juan, versículo 2. Digo versículo 2 porque tiene un solo capítulo. Amén. Y acá el apóstol le escribe a un hermano que se llama Gallo, que no era el gallo que cantó cuando lo negó Pedro. No, este no cantaba. Este gallo, versículo 2 dice, amado hermano, le pido a Dios que te encuentres muy bien. Estoy leyendo otra versión. Vamos a la versión que todos tenemos. Amado, ahí está. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como que, como prospera tu alma. El apóstol Juan acá, escribiéndole a Gallo, y dice, amado, dice,
deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, primero lo que prospera, ¿qué es? El alma. Y así como prospera el alma, el apóstol escribía y decía, deseo, querido hermano Gallo, que prospere en más áreas en tu vida, que prosperes económicamente también, pero así como primero prospera tu alma. Primero prospera tu alma. Al igual que José, la prosperidad de Gallo provenía de su temor a Dios. Vamos a leer un poquito más. Dice el versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. El versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. Y después sigue hablando, sigue escribiendo el apóstol y elogia la hospitalidad de Gallo. Porque ¿qué hacía Gallo? ¿No? ¿Qué hacía este hermano? Dice que este hermano era un hospedador, ¿verdad? Él hospedaba a los misioneros, hospedaba a los evangelistas que llegaban y él les brindaba, les servía en su casa, ¿no? Y estaban un tiempo en su casa y pasaban y se volvían o iban a otro lado. Pero eso hacía Gallo. Era un siervo del Señor, un servidor. Él estaba dispuesto a servir. Su prosperidad era el temor a Dios. Su prosperidad estaba basada en la obediencia a Dios. Él le habían dicho que tenían que servir a Dios y él abrió su casa para hospedar a hermanos en Cristo, para que la palabra de Dios siga corriendo. Y cuando escribe el apóstol Juan, ¿no? Que sea prosperado en todas las otras cosas, así como prospera su alma, ¿no? Le estaba hablando de un orden, ¿no? Que primero viene la prosperidad de tu alma, de tu corazón. Primero viene tu obediencia a Dios. Primero viene tu temor al Señor. ¿Para qué? Para que luego seas prosperado en todo. Amén. Y acá Juan le escribe, ¿y para qué quería prosperar? ¿Para qué quería que prospere Gallo? ¿No? Y Gallo podía decir, bueno, ya, Señor, ¿no? Hospedé a 2 o 3 misioneros, bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Te pido la Ship Renegade, ¿no? Te pido, no sé, en aquel tiempo, ¿no? Señor, yo ya cumplí, vos viste cómo te sirvo, ¿no? Ya hospedé a 3 o 4 misioneros, ahora, bueno, más vale que te acuerdes de mí, ¿no? Como que uno le pone precio a su servicio, ¿no? A veces, ¿no? Uno le va poniendo precio y cree que el Señor, ¿no? Tiene que estar allí agradecido por lo que uno hace. Pero cuando... Y por eso ponía de ejemplo a José, ¿verdad? Que en ningún momento, teniendo frente a sus hermanos que lo habían vendido, le sacó en cara eso. Sino les dijo, ustedes pensaron mal de mí. Ustedes pensaban otra cosa, pero Dios así lo quiso. Dios así usó todo esto porque Dios tenía otros planes. Y el apóstol le escribía a Gallo y decía, mi deseo es que seas prosperado. ¿Para qué? Para que sigas hospedando a más gente, para que sigas cumpliendo los propósitos de Cristo. Gallo hospedaba a los misioneros y evangelistas. Juan pide prosperidad económica para cumplir
fines espirituales, ¿verdad? Muchas veces nosotros creemos que estamos en una situación de condicionar a Dios con nuestro servicio. Señor, si yo voy este mes, ¿no?, a todas las reuniones, ¿no?, espero que, ¿no?, Señor, si yo, ¿no?, hago tal cosa, ¿no?, si todo este año, Señor, ¿no?, hago tal cosa, espero que, ¿no? Y nos ponemos en esa posición muchas veces. Y el Señor, yo creo que se agarra a la cabeza, ¿no? Y nos dice, bueno, una vuelta más, ¿verdad? Y necesita aprender algo más, necesita aprender algo más. José era próspero espiritualmente, gozaba de aquellas bendiciones que la gente del mundo desea o procura tener. Hay gente en el mundo que desea, después de grandes jornadas de trabajo, ¿no?, porque muchos piensan que es trabajar, 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 ¿no? Yo tenía un conocido que me llevaba unos cuantos años, ¿verdad? Y él se alejó del Señor porque él decía que él quería dejar algo para sus hijas. Tenía dos hijas mujeres. Y él estaba muy preocupado, ¿no?, por eso, por el futuro de sus hijas, ¿no? Y yo le hablaba y le decía, pero tenés que buscar en el Señor. Y él decía, pero no me funciona, ¿no? Pero no le funcionaba porque él nunca había reconocido que Dios era su Señor y Salvador. Nunca se había acercado al Señor con temor. Nunca había reconocido la obra maravillosa del Señor en la cruz del Calvario, perdonando sus pecados, ¿no? Y él después ya lo veía más esporádicamente y cada vez que lo veía me decía, estoy pero contento, me decía, hermano en Cristo, pero ya no iba a la iglesia. Me decía, porque me va re bien, me compré un taxi y me voy a comprar otro taxi y lo que quiero es dejar para mis hijas una casa y abrirles una cuenta bancaria y depositarle dinero allí para que cuando ellas sean grandes no sufran lo que yo pasé de chico. ¡Wow! Espectacular como lo tenía armado y pensado, ¿verdad? ¿No? Está bueno decir, bueno, si uno se pone a mirar, bueno, no es mal pensamiento, ¿verdad? Pero yo le decía, tenés que llevar a tu familia a la iglesia, tenés que llevar a tu familia a la iglesia. Sí, pero no tengo tiempo porque tengo que trabajar, mamá. Bueno, se le comenzaron a incendiar los taxis, comenzó a perder por otros lados. Las hijas crecieron y de adolescentes, quedaron embarazadas. Muy triste, ¿verdad? Muy triste. Y jamás reconocieron al Señor. Y me dejó de contestar el teléfono luego, porque él le echaba la culpa a Dios. Uno se pone, ¿no?, allí, ¿no?, que Dios es deudor de uno. Y él siempre le echó la culpa a Dios, de que a él le pasaban las cosas porque Dios, si él tenía todo planificado, si él tenía todo armadito, su vida. Se separó de su mujer, sus hijas se fueron de su casa, de jovencitas, y todo el castillo, ¿verdad?, de cristal que él estaba armando en sus pensamientos, en sus planes, se derribaron todos, ¿sí? Y mucha gente, ¿verdad?, trabaja
trabaja o hace cosas. Otra gente dice, no, yo voy a ir hasta Luján, voy a ir hasta tal lugar, voy hasta el monte Everest, ¿no? ¿Para qué? Para que Dios, hacer una promesa con Dios, y creemos que cuando vamos y hacemos algo, Dios me tiene que por otro lado cumplir con algo, ¿verdad? Queremos condicionar a Dios. Otra gente dice, bueno, ¿cuánto hay que pagar para ser feliz? Otros dicen, bueno, yo cuando junte tanta plata, ¿no? Cuando llegue a esta plata y pueda tener una cuenta bancaria así, 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 ¿no? Yo sé que voy a tener paz. Yo cuando haga tal cosa, cuando logre comprarme tal cosa, yo sé que todos vamos a estar tranquilos, ¿no? En mi casa, que los míos van a estar tranquilos. Pensemos en la cantidad de personas que tan solo desearían cuando regresan a su casa tener un poquito de paz. ¿Cuánta gente hay que cuando llega a su hogar, ¿no? Hago así porque dice, voy a mi hogar y hogar es otra cosa, ¿verdad? No es un lugar físico bonito con todas las comodidades, ¿no? Muchos llegan y no tienen paz porque hay violencia. Muchos llegan y no tienen paz porque tienen fobias. Muchos llegan y no tienen paz porque hay división, porque la pasan mal, porque hay un montón de cosas, ¿no?, que suceden. Y dicen, ¿cómo me gustaría? Y unos trabajan para no volver a su hogar, ¿verdad? Pensemos en aquellos que dicen, ¿cuánto pagaría por ser feliz? ¿Cuánto pagaría por un poquito de paz? Usted y yo somos privilegiados que el Señor nos llamó. Hay muchos que no lo saben afuera y no saben que la clase de riqueza, como la paz, como el bienestar, como la estabilidad emocional, el dominio propio, el gozo, la felicidad, son el derivado de una comunión con Dios. Muchos quieren, y bueno, a ver, ¿cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que poner? ¿Cuánto hay que hacer para tener paz? No, solo tenés que reconocer que hay un Dios, que hay un Salvador. Pero parece más difícil eso, ¿verdad? Que trabajar y trabajar, que poner, ¿verdad? Porque es difícil que el hombre reconozca sus pecados. Es difícil el hombre bañado en orgullo reconocer que está equivocado y que necesita un Salvador. En la verdadera sumisión a Dios, uno puede hallar la mayor de las riquezas. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más dice? Y todas estas cosas les serán añadidas, ¿verdad? Y tiene un orden, ¿no? No dice, mas primeramente busquen las añadiduras, ¿no? No, más primeramente dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Amén? ¿Qué más? A ver. Las cosas que necesitamos, sean tangibles o no, van a venir como resultado de nuestra comunión con Dios.
vendrán como resultado de que voy reconociendo a Dios en mi vida y voy corriéndome, voy haciéndome más chiquito yo, ¿no? Para que Él abarque más en mi vida, para que Él tome mi vida, para que Él dirija mi vida. Amén. Para que Él crezca en mí. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Qué dice Gálatas? ¿Cuántos se acuerdan lo que dice Gálatas en el 22 y 23? Hablando de prosperidad, hablando de lo que es la verdadera prosperidad, ¿no? Esto genera la verdadera prosperidad en el Hijo de Dios, en la persona que reconoce a Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Dónde está la prosperidad? En el Señor. Así que mirá al que tenés a tu lado y decirle: tu prosperidad, tu riqueza está en Cristo. Si por ahí estamos faltos de comunión con Dios o descuidamos, ¿verdad?, la relación con Dios, perdimos esa prosperidad. Hay cristianos que pierden la paz, pierden el gozo por dejar de estar conectados con Dios, ¿verdad? Hay situaciones en la vida de las personas de los hijos de Dios, que de repente dejan de buscar al Señor, dejan de obedecer al Señor y perdemos esa prosperidad que nos da la comunión con Dios, ¿no? Perdemos esa paz, perdemos ese dominio propio y cualquier cosa nos irrita, perdemos esa paz interior, perdemos la paciencia, ¿no? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿A cuántos les ha pasado? Pero ¿saben qué dice la Biblia? La Biblia dice que te podés poner de nuevo en paz con Dios. Dios es maravilloso, mi hermano y mi hermana. Dios es perfecto. Y si por alguna razón has perdido la comunión con el Señor, has perdido esa paz, esa prosperidad que el Señor sabe dar. Dice en Job capítulo 22, si quiere lo podemos buscar. Job capítulo 22, versículo 21. Vamos a leerle el que está a nuestro lado, el que está cerquita. Vamos a leerle, escuchá, decirle: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Versículo 22, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. 23, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Qué maravillosa que es la palabra de Dios. Amén. Y decirle, te leo hasta ahí, nada más. Porque si te sigo leyendo, te me vas a pasar a los apostoicos. Porque después dice, tendrás más oro que tierra, y bueno, ¿no? Y algunos ya empiezan a volar y dice, sí, Señor, voy a ser un empresario, ¿no? Te leo hasta ahí, decirle, porque quiero que sepas que tu prosperidad está en la comunión con Dios, que tu prosperidad está en la obediencia a Dios, que tu prosperidad está en ese hablar con el Señor, como decía Ángel, 24 horas.
en ese sumergirte en lo maravillosa que es su palabra, para extraer de ella la riqueza para mi vida, para que yo pueda aprender a funcionar en esta vida, de acuerdo a los preceptos, a la palabra de Dios. ¿Cuánta riqueza hay en la palabra de Dios? Entonces vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello, dice, te va a venir bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? ¿Cuántos quieren ser prósperos en el Señor? ¿Cuántos están entendiendo dónde está la prosperidad y cuál es la verdadera prosperidad? Muchos buscan, ¿no?, los panes y los peces directamente, ¿verdad? Pero el Señor les dijo a sus discípulos, no, ahora denle de comer ustedes. Denle ustedes de comer. ¿Qué hay en nuestro interior? ¿Qué riqueza hay? ¿Qué prosperidad hay? ¿Qué ganas de qué hay en nuestro interior? ¿Ganas de qué tipo de prosperidad? ¿La económica quizás? ¿O la verdadera prosperidad que nos habla la Biblia, ¿no? Esa prosperidad que rompe los pensamientos humanos y dice, la prosperidad está en que se te pueda desmoronar el mundo, pero si vos tenés a Cristo, nada te va a pasar que Él no quiera. La prosperidad está en que la economía, que el dólar puede volar por las nubes, pero si tu comunión con Dios es verdadera y tu temor con el Señor es verdadero, Él te va a sacar airoso de cualquier aprieto, de cualquier situación económica. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a mirar al que tenemos cerca otra vez. Y le vamos a decir, si eres hijo de Dios, debes saber que la única manera de prosperar es obedeciendo a Dios. Y la única manera de recuperar la prosperidad perdida es restaurando mi relación con Dios. Amén. ¿Cuántos quieren restaurar su relación con Dios? Dios es maravilloso. Dios es verdadero. Te voy a leer un versículo más. Dice Josué capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, entonces harás prosperar tu camino. Esa parte nos gusta, ¿verdad? Que todo nos salga bien. Gloria a Dios. Y está bueno que todo nos salga bien. ¿Quién no quiere que todo nos salga bien? Pero el versículo no comienza ni termina en esa última parte, ¿verdad? Dice, nunca se aparte este libro de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿No? Y el condicionante dice, ¿por qué? Entonces harás prosperar tu camino. Amén. Entonces harás prosperar tu camino. Y todo te va a salir bien. Así que mira al que tenés a tu lado y con ojos de fe, con una mirada de fe, decirle, todo va a salir bien.
Todo va a salir bien porque el Señor está. Él vive, Él reina. Y Él sigue trabajando. Amén. Él sigue trabajando en mi vida, en tu vida, ¿sí? Y no importa hoy en la condición que estás. Si importa que estés acá y que recibas la palabra. Si importa de que puedas hablar con Dios. Si importa que te puedas dar cuenta de que tu riqueza está en Él. Eso sí importa. Así que cerrá tus ojos allí donde estás. Cerrá tus ojos. Abrí tu corazón. Y comenzá a hablar con el Señor. Gracias, Señor. Comenzá a hablar con el Señor y expresarle al Señor lo que hay en tu interior. Habla con Él. Que Él quiere guiarte a buen puerto. Que Él quiere darte paz. Que Él quiere darte gozo. Que Él quiere trabajar en tu paciencia. Que Él quiere que crezcas en fe. Que Él quiere que, a pesar de que puedan venir problemas, dificultades, vos puedas estar parado y saber que estás parado en la roca eterna que es Él.